Caro Mayer. Caro Mayer es líder de emprendimiento en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ella es emprendedora, creadora de contenido y fundadora de una comunidad emprendedora. Vamos a darle un aplauso para darle una bienvenida aquí al Caro Mayer. Gracias por acabar con ese momento incómodo. Listo. No sé si se acuerdan, pero en el canal de Bayo había un programa muy cool que se llamaba Mi Historia Paranormal. Dije, este es el momento de decir, esta es mi historia de terror. Quisiera empezar preguntando y ayúdenme levantando sus manos si alguien ha trabajado en agencias de marketing o brindado servicios de marketing. Ok, muy bien, poquitos, pero hay cosas. ¿Alguien estudió comunicación, marketing, diseño gráfico? Excelente. Tú tienes todo el outfit de Pues justamente quiero platicar con ustedes sobre mi historia de terror, que me llevó a conocer el burnout creativo a muy temprana edad, muy apenas empezando en el campo laboral. Y justamente mi historia empieza en una agencia de marketing y también ofreciendo servicios, aunque no bajo una estructura formal. Yo estudié comunicación y hay un estigma en comunicación donde básicamente te dicen que si no eres jalacables, eres el que está grabando a las personas importantes, ¿no? Entonces, yo egreso en plena pandemia, no hay mucho campo laboral cool, la verdad. Fui de la generación que empezó a sufrir como OCC mundial, que ponía las flores vacantes para comunicólogos. Entonces me tocó con una agencia de marketing. Yo siempre tuve como top of mind de tengo que, ni siquiera quiero, sino tengo que trabajar en la agencia de marketing porque eso me dicta mi carrera y eso es lo único que sé hacer. Como que el bullying hacia mi carrera hizo efecto muy bien. Entonces me encuentro en una agencia de marketing, no voy a decir nombres, aunque eso haría esta conversación más interesante, donde me empiezan a delegar muchísimas cuentas de negocios de distintos giros, y mi tarea era hacer creación de contenido. Y aquí entra un poco el síndrome del impostor. Es un libro que acabo de leer, que aunque sea un libro todos lo sentimos todo el tiempo, donde el experto o el hecho de hacerte sentir como un experto te hace sentir que tienes que hacerlo y tienes que haber nacido con un talento, si no eres un fracaso. Así me sentí yo en la agencia de marketing. Decía, tengo que hacer el contenido perfecto para mis clientes, si no, básicamente fueron 5 años a la basura. Entonces, en esta agencia de marketing, a mí en algún punto me delegaron hasta 8 cuentas. Ustedes dicen, bueno, pues nada más es Instagram, nada más es Facebook, pero hay toda una estrategia creativa detrás de eso, donde a mí mis líderes no me dijeron, tienes que conectar con la marca, tienes que investigar mucho más allá, tienes que saber cuál es el propósito de la marca, y yo, así como tortillas, iba sacando contenido sin ningún sentido. Entonces me encuentro con esto, con que estoy a cargo de muchísimas cuentas que requerían de mi creatividad, y básicamente comunicación, la carrera es creatividad, según, pero no es cierto. No es tan sencillo como ir al baño y que las ideas ahí fluyan, sino que es toda una investigación detrás para construir estrategias de marketing y de contenido. También les decía, di servicios de marketing, no bajo el nombre de una agencia, pero sí para una empresaria en específico. Con otro tipo de contenido, mis cuentas eran muy variadas, y de repente, a los 4 o 5 meses, empezaron a venir las críticas, empezaron a venir los malos comentarios por parte de mis jefes, y yo estaba en una lucha interna entre que si era yo que no sabía o era ellos que no entendían mi arte. Entonces fue justo cuando empecé a vivir muchísimos momentos de estrés. Y yo sé
que va a haber comentarios, y hay comentarios de que somos la generación de cristal, y que todo nos afecta, y que la primera que no nos sale ya no queremos hacer nada, y que no nos queremos esforzar. Pero creo que justamente, y tomando un poco las palabras de Elías al inicio, nosotros estamos en una constante búsqueda por la perfección. Y eso es algo que yo veo muchísimo en mi generación. Entonces me di cuenta que yo empecé a hacer el problema en mi trabajo, pero no precisamente porque yo fuera mala, sino porque yo no estaba sabiendo adaptarme a una dinámica donde, si ustedes que ya han trabajado en agencias de marketing saben, no es tan sencillo. Son dinámicas de que tus días ya no existen, a lo mejor tu horario dura 8 horas, pero 24/7 tienes que estar al pendiente de cualquier cosita que se nos ocurra para Instagram. Entonces yo empecé a colapsar. Nunca había tenido yo síntomas físicos de estrés hasta que me di cuenta que el jefe que me estaba hostigando laboralmente me mandaba un mensaje y yo iba a vomitar. O sea, yo sé que ustedes pueden decir como, sí, un marido, no. Realmente yo me tenía que parar a vomitar en cuanto mi jefe me escribía a las 8 de la mañana. Teníamos una junta súper sencilla y yo acababa con un dolor de cabeza terrible. Lloraba todo el tiempo. ¿Qué más hacía? Aquí mi novio presente puede darles testimonio de cómo yo me enojaba con la cosa más chiquita. Paso por ti, no te odio, básicamente. Entonces me empecé a dar cuenta en mis relaciones cercanas, no solamente amorosas, que yo estaba tratando muy mal a gente que no era la culpable de que yo me estuviera sintiendo así. Empecé al psicólogo, sí, pero me di cuenta que mi cuerpo incluso no estaba sabiendo cómo reaccionar a un momento clave en mi vida. Algo que yo me di cuenta, obviamente no en ese momento, sino con el paso de los años, es que hay muchas cualidades de mi personalidad que creo que hicieron que estos momentos llegaran a mí. Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho integrar. Si estamos en un grupo y yo veo que de repente están marginando a alguien, me gusta mucho integrarlo a la conversación. Si hay algún problema, me gusta buscar la solución para que todos estemos bien. Juego voleibol, entonces yo siempre he pensado que este trabajo en equipo, que si bien no les voy a decir que es perfecto, siempre he buscado cómo conseguir que varias personas vayan con un objetivo. Y justamente creo que eso fue lo que me afectó. Empecé a decir que sí a todo. Empecé a decir, sí, no hay problema, yo te hago este cambio a las 12 de la noche. Sí, no hay problema, yo me echo otra cuenta aunque ya tengo 8. Entonces, empecé a darme cuenta que hay muchas partes de nuestra personalidad de cada uno de los que estamos aquí que nos hace propensos a que ciertos cambios y estreses laborales nos afecten mucho más de lo que queremos. Y justo, levante la mano quien es fan de Emily en París. Excelente, somos varios, pensé que iba a quedar mal. Justamente de la mano con que yo estudié una carrera que, por malos pensamientos y por falsos estigmas, te hacen perfilarte a cierta actividad, justo me di cuenta que esa sería es padrísima, pero no podría estar más alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque si esta chica va por ahí encontrando momentos increíbles para ponerlos en su cuenta, yo me pregunto, ¿dónde está el jefe que le está diciendo no puedes hacer eso si no estuviste rebotando conmigo la estrategia, ¿no? Entonces justamente me di cuenta que mi burnout empezó porque yo tenía muchas expectativas de cómo tenía que portarme según mi carrera, según lo que me habían dicho, según mis compañeros que se dedicaban a lo mismo que yo, y me di cuenta que estaba viviendo una vida laboral súper plana y que solamente estaba a la expectativa de que si mi jefe decidía tratarme bien o no. Llegó un momento en donde toda esta parte, no voy a decir depresiva porque nunca me lo diagnosticaron, pero esta parte triste de la historia me hizo darme cuenta que estaba en una tormenta, abajo de una tormenta, que todos los días se hacía más grande, todos los días lloraba por algo nuevo, que salía jamón o no en el refrigerador, la señora. El día que me di cuenta que se había derramado el vaso,
fue el día que yo por fin, después de muchos años, decidí celebrar mi cumpleaños. Ya tenía un mesecito planeando mi cumpleaños, una fogatita, yo soy de planes caseros. Y en eso, de un día para otro, mi jefa, otra jefa, me dice, se me ocurrió que vas a participar en esta actividad que llevo 5 meses planeando sin ti. Se me ocurrió que tienes que ir y tienes que viajar todo el fin de semana, pero tú te haces cargo de tus gastos. Entonces yo dije, ni tengo dinero ni tengo gastos. Y justo entré en pánico porque dije, es mi cumpleaños. Y estamos de acuerdo que dices, oye, no dejas un trabajo por un cumpleaños. Pero yo estaba hasta el límite y dije, no te vas a meter mi cumpleaños. Entonces, 2 horas después de meditarlo, de que hubiera opciones para mi cumpleaños, decidí renunciar. Eso fue un lunes. Yo, aparte de esto, tenía un negocio. Acabo de aceptar que esté en bancarrota. Pero hace 5 años empecé un negocio con el que dije, no me importa si renuncio hoy, si me quedo sin nada. Afortunadamente no tengo ni hijos y en ese momento no vivía sola. Entonces dije, lo que saque de mi negocio lo voy a utilizar para seguir cooperando para la despensa, para la gasolina, etc. Eso fue un lunes. Y yo, todos los días antes de ese día, en las madrugadas que me daba insomnio porque no podía creer que mi vida fuera tan triste, me dediqué a aplicar a trabajos. No quiero hacer ninguna publicidad errónea aquí, pero sabemos que el TEC de Monterrey, su bolsa de trabajo, te deja hacer un proceso súper largo. Y mi regla era que en LinkedIn yo no hacía ninguna aplicación que no fuera sencilla. Porque básicamente decía, no necesitan saber más de 3 cosas sobre mí, ¿verdad? Entonces recuerdo que aquí una voz me recomendó, si estás a las 2 de la mañana levantada, que te quita 10 minutos de llenar bien una aplicación. Entonces justo les decía que yo renuncié un lunes y yo renuncié un lunes y el martes me estaban contactando para la primera entrevista acá en Monterrey. Dato curioso, yo soy de Toluca. Cuando apliqué esa vacante jamás dije en Monterrey y me dijeron, ¿no tienes dudas del cambio de residencia? Y yo, ¿a dónde? A Monterrey. Gracias por avisarme. No quiero hacer ningún tipo de publicidad, nada. Lo que quiero decir es que ahí confirmé, porque dicen que en cuanto cierras una puerta, se abre otra. También creo que esta historia es muy romántica y probablemente no suceda en todos los casos, pero eso fue lo que sucedió. A partir de eso, yo dije, ok, de todas las actividades que hago, porque yo tenía la comunidad de emprendedores en mi universidad, que es la UNX, tenía mi propia marca y tenía distintas participaciones en pláticas en otras universidades, aparte tenía el trabajo. Entonces dije, ok, este es momento de concentrarme. ¿Cuál es mi propósito? No volver a conseguir trabajo en redes sociales. No volver a hacer contenido, odio el contenido, solamente quiero hacer el mío y punto. La peor cuenta que yo manejé fue un conjunto residencial donde los clientes querían que en todas las publicaciones dijera plusvalía, exclusivo, para gente bien. ¿Qué se puede hacer con esos 3 conceptos? Seguramente hay mucho, pero yo no quería hacer nada. Me gusta poner estas 2 fotos porque esa comunidad de emprendedores que yo empecé en la UAM, desgraciadamente en ese momento no hay una cultura de emprendimiento tanto como lo hay en Monterrey. Entonces sí, es un logro muy grande en el Estado de México tener una comunidad de emprendedores. Este fue el primer día, con todo y el brazo chueco, ese fue el primer día que yo hice un bazar, donde reuní a 12 emprendedores a vender, a darse a conocer. Es una comunidad que terminé 3 años después para venirme acá con más de 200 emprendedores, sin cobrarles más que $50 al mes, y eso para gastos de evento. Y este es mi primer día en el TEC, completamente con más colágeno que nunca, mucho más joven, creo. Entonces siempre quiero poner esa comparativa, no para que me vean, sino para que siempre estemos conscientes de qué nos llevó a ese momento feliz en el que estamos ahora. Quiero compartirles 3 conclusiones que tuve a partir de esto. Para empezar, el burnout no es algo que suceda una vez
y no es algo que podamos evitar. Va a suceder. ¿Por qué? Porque el burnout, aparte de cómo gestionamos nuestros sentimientos, y ojo, no estoy diciendo que lo normalicemos, el burnout nos está indicando que estamos en un momento que no nos hace sentir cómodos. Puede ser una persona, puede ser que nos delegan muchas actividades, puede ser un trabajo con el que no conectas, un propósito que no es el tuyo. Entonces creo que yo les estoy platicando de mi primer burnout, pero nos podemos ver en 10 años y seguramente ya va a ser un burnout por años después. Y también es un indicativo de que tenemos que crecer. Es un poco relacionado con la zona de confort. El burnout, que sí hay que aprender, también hay que saber qué nos está indicando. El primer consejo, la primera conclusión que comparto con ustedes es que tener un buen líder ayuda, pero no evita que te suceda. No pudo venir mi líder, pero sé que lo va a ver y no lo estoy diciendo bien para que quedemos bien con él. Las primeras veces que yo recibía retroalimentación de mi líder actual, yo decía, ¿cómo no me va a golpear? ¿Cómo no me va a gritar enfrente de todos? ¿No me va a hacer llorar? Y era así como de, está bien mal, ¿no? Aquí no hay ayuda psicológica, pero buscan en algún lado. Pero realmente no es el líder el que tiene que hacerte evitar un burnout. Sí ayuda mucho, porque te va a dar las herramientas para entender qué te está pasando, las herramientas para buscar alternativas. A lo mejor mi problema es la organización, él me da una herramienta y eso lo hace un excelente líder. Pero él no va a curar todas las heridas que yo tengo del pasado, ¿no? Pero también hay líderes, que no deberían llamarse líderes, que parece que hacen de todo para ver cómo te hunden. Entonces, si estamos en un lugar así, y no miramos a la persona que tenemos arriba o enfrente, creo que no hay mucho que hacer ahí. El siguiente es que el burnout me hizo reflexionar sobre qué no estaba funcionando en mi vida en ese momento. Como les dije, no conectaba con el propósito de mi trabajo. ¿Qué tiene que ver mi estilo de vida, mis valores, mis creencias con el condominio más caro de León, Guanajuato? ¿Qué tiene que ver toda mi personalidad con la venta de software? Desafortunadamente a mí no me significa nada. Entonces tampoco tenía una guía que me dijera, oye, esta cuenta existe con este propósito, este negocio existe con este propósito, te invito a conocer más. Entonces simplemente yo no estaba en un ambiente donde el propósito conectara conmigo. Y también, yo era muy joven como para saber cuál era mi propósito, tan claramente como lo sé ahora. Y por último, concentrarme por primera vez en una sola cosa. Creo que nuestra generación está sobreestimulada por ver qué hacer todo el tiempo. Y tal vez no solo mi generación, sino todos. De repente en México estamos acostumbrados a que si no tenemos tiempo libre, somos más exitosos que la otra persona. Y no, pero justamente eso me pasó. Yo tenía mi negocio, tenía mi bazar, tenía mi comunidad, tenía las pláticas que daba, tenía aparte mis 2 trabajos. Y me di cuenta que se sentirá descansar tantito y ocuparte en una sola cosa. Desafortunadamente en México no podemos tener solamente un trabajo, pero en ese momento yo me estaba saturando de actividades. Entonces, a partir de que me vine para acá a Monterrey, decidí dejar algunas cositas. De hecho, esta es la primera plática que doy en 2 años aquí en Monterrey. Y qué rico se siente, la verdad, concentrarse en una sola cosa, porque no solamente es, ok, tarea 1, hago tarea 1, sino tarea 1, investigo un poquito más para entender más a mi organización, a las personas que contacto, a las personas que ayudo. Entonces, la verdad, si tiene usted la oportunidad de concentrarse en poquitas cosas, en vez de ver cómo nunca tener tiempo libre, se lo recomiendo. Ahora, un consejo muy valioso. Creo que algo muy lindo del objetivo de estas pláticas, Moni, es que justamente te ayuda a identificarte con las demás personas y que se nos quita un poquito como de, no les voy a decir que tengo burnout porque parece que todos los demás no lo viven, y nos ayuda a vernos en las demás personas. Y justamente lo mejor que me pudo pasar fue empezar a platicar más profundamente con personas que admiraba para reconocer en ellos que también ya habían pasado por estos momentos. De repente pensamos que nuestro jefe, que es súper exitoso, siempre ha sido exitoso, y no.
De repente te agarran tus 10 minutos de conversación íntima con esa persona y resulta que también pasó por lo mismo que tú o peor. Entonces creo que acercarnos a personas que admiramos y conocer sus historias nos hace sentir un poco más tranquilos, acompañados, y también nos ayuda a encontrar herramientas para que el siguiente burnout sea menos doloroso. Por último, quiero compartirles este video. Es una página, bueno, el video y después, por favor, escaneen la página. New Happy Co. No es publicidad de ellos ni me topan, pero este video es muy lindo para cerrar con esta plática. Denos un segundito. Esta página es muy linda porque te ayuda a entender tu mente con base en puros circulitos, colores, rayas, y la verdad es que tiene mensajes muy lindos. Le voy a dar play. Creo que siempre pensamos que las personas exitosas tienen un punto A y un punto B, pero se nos olvida que también hay itálicas, bold y otras tipografías. Entonces los invito a analizar qué tipo de viaje quieren, pero también a reflexionar sobre estos momentos que nos llevan de un punto A a un punto B. Gracias.